Hola, queridos amigos. Vamos a hablar acerca del análisis estadístico de datos económicos y nos adentraremos un poco en la econometría. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar acerca de la estimación, los contrastes de hipótesis, la distribución de textura, los intervalos de confianza. Y bueno, sin más nada que decir, vamos a la carga. Bueno, ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia que utiliza los datos para conocer el mundo que nos rodea. Nos ayuda a responder preguntas como ¿cuál es la media de los ingresos salariales de titulados universitarios? Si difieren los ingresos entre hombres y mujeres y en cuánto difieren. Entonces, estos aspectos se pueden conocer a través de la selección de una muestra aleatoria y se pueden sacar conclusiones sobre la población total. Tres métodos estadísticos principales son que nos ayuda a estimar, que nos ayuda a conocer un poquito más de los datos que existen alrededor del mundo, son la estimación, los contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza. Y se preguntarán, ¿qué es la estimación? Bueno, muy buena pregunta. La estimación consiste en obtener un valor numérico acerca de una característica poblacional desconocida. Se centra en la estimación de la media poblacional. Y un ejemplo es la media de ingresos de mujeres con un título universitario. Ahora, entonces, en conclusión, ¿qué es un estimador? Bueno, un estimador es una función de la muestra que estima una característica poblacional y es una variable aleatoria. ¿Cuáles son las propiedades deseables de un estimador? Porque esta sí tiene propiedades y tiene tres, que lo veremos ahora mismo, y son la insesgadez, la consistencia y la eficiencia. Son nuestras tres propiedades que debe cumplir nuestro estimador. ¿Y qué es la insesgadez? Bueno, la insesgadez es el valor esperado del estimador, que éste sea igual al verdadero valor poblacional. Y la consistencia. La consistencia es, a medida que el tamaño muestral crece, el estimador se aproxima al valor poblacional. Es decir, que nuestra muestra tiene que ser grande. Mientras más grande sea, es mejor. Ahora, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es cuando un estimador es más eficiente cuando tiene una menor varianza posible entre todos los estimadores insesgados. Por ejemplo, la media de Y es el estimador lineal insesgado óptimo. Y bueno, entendiendo todo eso, vamos a pasar a los contrastes de hipótesis. ¿Qué son? Permiten tomar decisiones basadas en la muestra. Se puede rechazar una hipótesis de partida. Es decir, tenemos que decidir rechazar o no rechazar. Entonces, hay dos tipos de hipótesis, que es la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula, para entenderlo en un ejemplo más sencillo, es el sueldo por hora de un graduado universitario es de $20. Pero esa vendría a ser la hipótesis nula. Pero en cambio tenemos otra hipótesis alternativa. El sueldo por hora de un graduado universitario no es de $20. Si no lo es, entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis nula. Y bueno, pasemos al p-valor. Para calcular el p-valor hay que conocer la distribución muestral de Y, lo que es complicado si n es pequeño, si n es grande, y se puede usar para conocer el teorema central del límite, la aproximación normal. Y en teoría, entonces, ¿qué es el p-valor? Es la probabilidad de observar un estadístico tan extremo como el de la muestra si la hipótesis nula fuera cierta. Ya, y también tenemos otro contraste de hipótesis que es el estadístico T. Y el estadístico T se usa para comparar una media muestral con un valor hipotético como una media poblacional, cuando no conocemos la desviación estándar de la población.
Se utiliza, por ejemplo, para responder preguntas como, ¿ganan en promedio más de $20 por hora los egresados universitarios? Supongo que queremos saber si los egresados ganan más de $20 por hora. Y recogemos datos de una media de 200 personas, de una muestra de 200 personas, y encontramos la media, que es de 22,64, y su desviación estándar muestral es de 18,14, y su hipótesis nula es de igual a 20. Entonces, se usa la fórmula y nuestro estadístico T viene a ser 2,06. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si T es grande, por ejemplo, mayor que 1,96 para un 95% de confianza, porque recordemos, la mayoría de los estudios se utiliza en un 95% de confianza y un 5% de sesgo, o sea, de error. Pero también hay otras ramas donde utilizan el 90% de confianza, y otras, como en medicina también, que el 99% de confianza y un 1% de error. ¿Y eso porque en estas ramas de las ciencias que se trabajan con vidas humanas, y por lo tanto tiene que tener una mayor confiabilidad? Entonces, sigamos, si T es grande, es decir, es mayor que 1,96 para un 95% de confianza, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y en este caso, T es 2,06 y es mayor que 1,96. Por lo tanto, se concluye que se ganan más $20 por hora con un 95% de confianza. Entonces, ¿qué es el estadístico T? Bueno, este se usa en una estadística para comparar una media muestral con un valor hipotético, como una media poblacional, cuando no conocemos la desviación estándar de la población. Y bueno, se utiliza para responder preguntas como, ¿ganan en promedio más de $20 por hora los egresados universitarios? Y se utiliza así para diferentes preguntas. Bueno, sigamos con la distribución T-Student. La distribución T-Student sigue una distribución, se usa cuando el tamaño muestral es pequeño y se asume normalidad. Con n pequeño, la T-Student proporciona valores críticos más precisos que de n de 0 a 1. Pero, como dije, solo es relevante cuando la muestra es pequeña. Y cuando utilizamos una muestra más grande, ya deja de ser relevante. Por lo tanto, la T-Student solamente te sirve para utilizar muestras pequeñas, porque sí va a tener un grado de sí se va a acercar más a 1 que, digamos, a 0. Entonces, cuando se utilizan muestras grandes, deja de ser relevante, y pues los resultados ya no se adhieren a la realidad. Sin embargo, están muy lejos y no te dicen nada pues acerca de esta distribución de datos. Entonces, lo mejor es utilizar en la econometría o, digamos, en las ciencias económicas, no se utiliza tanto el T-Student, porque para hacer experimentos vas a necesitar muestras más grandes para analizar tu población, tu muestra o los datos que estás buscando, o responder tus objetivos, tal vez de una investigación. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.